Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche con esta interesante entrevista acalorada con el señor Diostacio, quien es director de la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana. En esta parte quiero conversar con el dirigente político, con el político que ocupa una función pública y que pues aspiró en un momento a una función también de elección popular. Y me gustaría saber si están todos los caminos allanados, si el presidente de la República dio el sí o todavía está en espera para una repostulación o para una reelección. Ya las maquinarias están aceitadas, porque ya vemos que muchos de los dirigentes importantes del partido de gobierno están trabajando en eso, aunque todavía no han ido directamente a las calles, aunque sí algunos pues han hecho actividades, han hecho insinuaciones de que ya están en la calle, pero está todo dado para que el presidente acepte, no hay ninguna objeción. Bueno, internamente no creo que alguien ose aspirar, por lo menos en su sano juicio, pero es una libertad que tiene todo el mundo y eso es un derecho que se respeta. Yo creo que lo que hace un país grande es su estabilidad. Okay, lo que hace los países crecer es su estabilidad. República Dominicana, el proyecto y el pronóstico de crecimiento que tiene a convertirse por lo menos en la quinta economía de América Latina, por su traza de estabilidad creciente que lleva. Si las cosas no funcionan en Sudamérica, que podrían no funcionar por pronóstico que vemos, el clima de inversión en República Dominicana será cada día más grande. Y eso es conveniente. Entonces, la movilidad partidaria, la movilidad presidencial no es algo que favorece a ningún país. Y por eso Estados Unidos hace la lucha. Es muy difícil que un presidente no se reelija en Estados Unidos cuando hace las cosas bien. ¿Okay? Porque eso es sano para la economía, es sano para la estabilidad, es sano para el país. Así es que quienes quieren que el presidente se reelija no necesariamente somos los funcionarios ni es el partido. El pueblo mismo como tal lo expresa en sus opiniones y en las encuestas que se hacen. El empresario mismo tampoco le conviene cambios drásticos en la economía, el empresariado quisiera, la inversión extranjera tampoco, porque hay muchísimos contratos y muchísimas cosas que se hacen internacionalmente que, por ejemplo, están firmando ahora y cuando tú vienes a ver, viene otro gobierno y hay cosas que se quedan en el camino y todo el mundo sabe eso. O sea que si no hay mayores consecuencias, si no hay un clima de inestabilidad, si no hay un clima de inseguridad generalizada, si la economía está marchando bien, el pueblo mismo te va a demandar a ti una reelección porque es lo que más conviene. No es por Luis solamente, ni es por el PRM, es porque es lo sano para una economía y lo sano para un país. Licenciado, supongamos que efectivamente el presidente de la República haga uso del derecho que tiene de repostularse y que reciba el voto positivo de los dominicanos. ¿Qué cosa entiende usted que debe mejorar en lo adelante, el gobierno del cambio? Bueno, somos un gobierno relativamente nuevo, es un gobierno que es el único, podríamos decir, pocos presidentes recibieron un país cerrado. Okay, se recibió totalmente cerrado y posterior a eso entonces tuvimos la otra crisis. Pues podría decir que todo lo que usted ve que se ha logrado, para algunos sería poco, para otros que saben medir y que saben cuantificar, dice es mucho lo que se ha logrado. Prácticamente se ha hecho en un año de trabajo intenso. ¿Okay? Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que en República Dominicana se gasta un estadista que le ha dado la sorpresa a todo el mundo, porque a aquel que todo el mundo le decía tal o cual cosa, el hombre ha resultado muy sustancioso. Entonces, el presidente tiene una capacidad de toma de decisión, que es lo más importante en un líder. Tener la capacidad de tomar buenas decisiones, que es fuera de serie. Y eso ocurre porque es un hombre que consulta, que yo le puedo decir eso a todo el mundo
ninguna decisión, y eso debería reconfortarnos a todos, ninguna decisión que toma el presidente es bajo la base de la emoción. Ninguna decisión que toma el presidente es visceral. El presidente no toma una sola decisión que no sea bajo la base del consenso, del análisis, de la cuantificación, de la data, de las estadísticas como tales, de la comparación, por pequeña que parezca ser. Aún así, tú tomas todas las decisiones, y el que ha sido empresario sabe que tú tomas la decisión basada en todos los aspectos posibles, hay cosas que no salen bien. O sea, porque si las decisiones fueran una fórmula, simplemente se sentara uno frente a la computadora, pero hay cosas que a veces no salen bien. Aún así, él sabe tener la decisión de recomponerla, a veces hasta de devolverla, a veces de suspenderla. Y entonces, eso es interesante. Yo diría que eso a veces hace que la gente se desespere y que vea un presidente que ¿por qué deja fulano ahí? ¿Por qué deja Perencejo aquí? Pero si un presidente dispone de todo el que le dice que dispongan, él votaría 5 todos los días. Porque todo el mundo, yo mismo he estado frente a posiciones que creo que son las peores, porque hay alguien que la tomó, porque he oído un referente equivocado. Y cuando voy a la realidad de los hechos me doy cuenta de que no. Y él mismo dice, pero verifica bien. Tú lo comparaste, sí, verifica bien. Entonces, si tú me dices qué aspectos tenemos que mejorar, yo creo que todavía no tenemos toda la data a disposición. Creo que hay aspectos en los que hay que trabajar más, porque no se han resuelto y definitivamente quizás no se han resuelto, como el tema de la seguridad. La gente habla de inseguridad y la gente habla de crimen, pero el 67% de los crímenes que se cometen en este país no se cometen por un atraco ni por un tema delincuencial, se cometen porque un hombre le da una puñalada a otro en el barrio, porque el dominicano visceralmente a veces no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo con las personas. Entonces, hemos tenido temas con el punto de la inseguridad, pero vuelvo y te digo, las cosas no se analizan en un contexto único, se analizan en un contexto global. Y en el caso de los temas de inseguridad, Nueva York, antes de la pandemia, era una de las ciudades más seguras del mundo, volvió después de Giuliani a convertirse en uno de los parámetros más. Hoy día hay niveles de inseguridad que desbordan la población, ¿me entiendes? Entonces, en todos los países del mundo, después de una crisis, después de una guerra, después de una epidemia, después de una pandemia, después de aspectos de crisis, hay momentos de inseguridad, se sube la inseguridad y entonces luego empieza a tomar su nivel. Don Diostacio, el PRM llega al poder, gana en primera vuelta, se dieron factores externos. Ganó con un 53%. Sí, se dieron factores externos donde había una inconformidad del pueblo, donde pues una división del partido de entonces, que era el partido de gobierno, que era el PLD, se divide. Pues todo eso creó un ambiente favorable para que el PRM ganara en primera vuelta y Luis Abinader hoy es presidente de la República. Resulta que vamos ahora a una repostulación, vamos con un PRM fuerte, robusto, mucho más fuerte de lo que era en el año 2020, pero las fuerzas han crecido. El PLD tal vez disminuyó, la fuerza del pueblo tal vez creció. ¿Cree usted que el PRM va suave en una primera vuelta para el 2024, bien cómodo? Bueno, nunca se va a una elección que es elección cómodo, o sea, siempre es un trabajo, siempre es un factor sorpresa. Pero basado en las estadísticas de eventos parecidos, basado en las estadísticas de momentos parecidos, yo calculo que el presidente gana por encima de un 60% en la primera vuelta. Y yo te voy a decir por qué, que hay gente que se hace ilusiones con cosas. Cuando tú ves el crecimiento de los dos partidos más importantes de la oposición, no es más que un split, o sea, hubo una división entre un partido que nunca llegó más del 35%, ese partido solo. Sabían eso, ¿verdad? Nunca, quizás llegaba casi a un 40%, pero nunca, o sea, ganaba las elecciones siempre con 5 y 6, 7, 8, 9 y 10 aliados. Hoy esos aliados, en su mayoría, no van a estar en esas alianzas. Tú puedes estar seguro que hemos tenido un presidente que ha sabido hacer alianzas y cumplir con todas sus alianzas. El presidente Luis Abinader ha cumplido
cumplió con Milton Morrison, el último que llegó, cumplió con Decán, cumplió con Eduardo Estrella, cumplió con el Frente Amplio, Partido Humanista, cumplió con el Partido Humanista, cumplió con el Partido Reformista, cumplió con todo el mundo. El presidente ha cumplido honorablemente con todo el mundo y ha sostenido su cumplimiento. Entonces, ¿qué ve un partido pequeño en la oposición? Si yo acuerdo con este presidente, el presidente me va a cumplir. O sea, tú no te puedes llenar de odio, de que porque lo que tú quieres sacar si los números no te dan. Tú vas a ir donde el que puede ganar, sobre todo partidos que ciertamente le cuesta mucho la supervivencia a través del tiempo, mucho tiempo fuera del poder, lamentablemente. Entonces, tú puedes estar seguro que la mayoría de esos pequeños partidos se abocan a una posible alianza con nosotros también y lo vamos a recibir, como hemos recibido muchísimos alcaldes que han venido y que están viendo su supervivencia y están viendo un presidente que por primera vez ha aumentado notablemente la inversión en las alcaldías, independientemente de que sean de ellas o no sean de ellas. Entonces tú tienes un movimiento grosero de alcaldes moviéndose hacia acá, tú tienes los partidos pequeños que se están moviendo hacia acá y tú tienes un presidente con una aceptación que dicen las encuestas, las internacionales, no solo las nacionales, que anda por encima del 60%, no ha empezado la campaña. O sea, no ha empezado la campaña, pero asúmale a esto lo siguiente, no te estoy diciendo esto por pasión, súmale a esto que tú no has terminado el metro de los Alcarrizos, tú no has terminado el teleférico de los Alcarrizos, tú no has terminado el monorriel de Santiago, tú no has terminado el teleférico de Santiago, tú no has terminado la presa de Montegrande, tú no has terminado muchísimas obras que tú estás haciendo. Imagínate tú cuando en un año y medio, un año y pico, se terminen todas esas obras que estamos a punto de terminar, cuando este país se vea la realización. Ahora hay 1.200 y pico de obras en construcción, hay casi 3.000 obras que se están haciendo. Cuando todas esas obras estén terminadas, cuando tú veas un presidente más afincado en su realización, cuando todos estos potros del PRM salgan a la calle, cuando la publicidad salga, cuando otros programas lleguen a flote, ¿qué va a pasar? Si la oposición no ha crecido hasta hoy, no va a crecer, o sea, ya se puede olvidar de eso. ¿Entiendes? Ahora ellos tienen que mantener haciendo su esfuerzo, tienen que mantener haciendo su motivación. Pero si no aprovecharon la crisis para crecer y para capitalizar eso, no la van a aprovechar. Ahora, a eso se le va a sumar que hay muchas cosas que también van a ir cayendo y juicios que van a ir cayendo, porque la justicia tú no puedes acelerarla. Tú la vas a ver ahí, tú me estás copiando, tú la vas a ver. Entonces, va a ser... Aunque es independiente la justicia. Pero por proceso, yo te estoy diciendo, o sea, un juicio te dura 1 año, te dura 2 años, pero no te va a durar 5 años, un día tiene que haber. De hecho, ya hay condenas que se han dado sobre juicios y hay dinero que se está recuperando el Estado por primera vez en la República Dominicana. O sea, por encima de los 1.000 millones de pesos está recuperando el Estado Dominicano. Entonces, no tenemos la misma circunstancia que teníamos antes cuando tú dices, bueno, un pueblo en contra de la corrupción, bueno, pero que no ha habido ese nivel de escándalo de corrupción. Tú tienes un pueblo que se le ha devuelto en algún sentido lo que se le prometió y lo que se le ha cumplido con una justicia independiente, se le ha cumplido con un proceso transparente de las cosas, se ha cumplido con no impunidad, porque tú puedes decir, bueno, lo que tú quieras, pero tú viste personas que están siendo condenadas, de este gobierno que han sido condenadas, de este gobierno que han sido condenadas, que están siendo condenadas ahora. Entonces, son muestras evidentes de que hay un hombre que quiere hacer las cosas bien, y yo te reitero, el presidente gana por encima de un 60%, y esto está grabado. O sea, esto es lo mejor que tiene, que está grabado. Ustedes Doctor, podrán verlo. Y no es muy arriesgado de su parte un pronóstico, no solo de que gana, sino que gana. Danilo ganó con 62. Sí, pero manejado. Sobre el 60%. Danilo ganó manejado. Usted sabe que simpatía no es voto, ¿verdad? Bueno, simpatía no es voto, pero yo creo que nosotros, el PRM, demostró que tiene la capacidad de llevar a la gente a votar a las urnas. Porque esa simpatía que había que llevar a las urnas, y se llevó a las urnas, y se llevó a votar, y ganamos. Ganamos con un 53%. Ahora yo te pregunto... Las circunstancias históricas son diferentes. Sí, pero tú no conocías el presidente que tú tienes. Antes era un presidente que se vendía como un presidente sin sabor, un presidente novato, un presidente que no sabía lo que iba a pasar. Ahora tú tienes un presidente que ha demostrado el temple que tiene, que ha demostrado su capacidad de trabajo y que ya no hay que venderlo.
Ya ahora no hay que venderle el presidente a nadie, ya los defectos, ¿cuáles defectos tú le vas a poner? Porque no estamos hablando ante una incertidumbre, estamos hablando ante un presidente que ha hecho lo que la gente esperaba que hiciera y por eso tiene esa aprobación. Entonces cuando tú mides una cosa, mides la otra, pero tampoco es lo mismo el nivel de confianza para incluso la captación de recursos de lo que te pueden apoyar, porque antes apoyaban a un opositor, pero ahora están apoyando a una persona que está en el gobierno. Entonces también el nivel de apoyo que tú concitas en ese empresariado nacional e internacionalmente es diferente, ¿entiendes? Entonces sí, eran diferentes las circunstancias allí, pero hay circunstancias ahora a favor, que nosotros tenemos a favor, que están siendo usadas. Y tú tienes un presidente que sabe tomar decisiones, un presidente que no hace locura, un presidente que no improvisa discursos, un presidente que no hace una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Entonces, el clima para la oposición es muy incierto. Y te digo, si no crecieron, las posibilidades de crecimiento que tienen ahora son muy escasas. ¿Usted se siente conforme con el nivel de representación que asumen los funcionarios del gobierno con sus electores y sobre todo los legisladores? ¿Cree que están representando bien a sus comunidades? Yo siento que sí, ellos están haciendo su esfuerzo. Yo sé que siempre en un universo de 100 y pico de representantes, de legisladores, tú vas a tener algunos que hacen cosas que no son lo que tú quieres que hagan, pero yo creo que a la larga ha sido una legislatura, ha sido un Congreso lo más equilibrado y justo posible, que ha vetado cosas, o sea que no, el presidente que veta, pero que ha suspendido, que ha devuelto, que se ha plantado en dos patas y ha dicho sí y ha dicho no. Entonces yo creo que sí, los funcionarios, no tuviéramos el nivel de aceptación que tenemos si los funcionarios no hubiesen hecho su trabajo. Hay gente que quiere vender, que tenemos un buen presidente y malos funcionarios, eso es falso. Tenemos funcionarios, como en todos los gobiernos, que unos son más eficientes, otros son quizás más parcos en tomar algunas decisiones, pero en esencia el gobierno marcha bien y por eso los resultados que tú tienes. Don Diego Astacio, ahí mismo escúchame, Junior, porque hablando de aceptación, y hay que reconocer que el presidente de la República va bien, va en coche, tiene una buena aceptación, el pueblo lo está aclamando. Pero yéndonos ya a la parte de la alcaldía, por ejemplo, decir Santo Domingo Oeste, Bueno, hay refuerzo. el Distrito Nacional. Este. Sí, no, perfecto, ahí es que voy. Ahí es que voy. Estamos hablando con uno. Ahí es que voy precisamente. Ahí es que vamos. Porque ha habido un desgaste de la mayoría de esas alcaldías que son íconos, porque ganar la ciudad de Santo Domingo y ganar sus 4 o 5 municipios, pues óyeme, tú estás ganando el centro, donde está la mayor concentración de votantes. En el caso de Santo Domingo Este hay dificultades, diríamos que la capital Carolina tiene sus dificultades, Santo Domingo Este, el señor Andújar también tiene sus dificultades. ¿Cómo está eso para ganar esas plazas, seguir manteniéndolas? Bueno, yo creo que Carolina gana sin problema, sin ningún problema. Andújar tiene que fortalecerse un poquito más, pero entiendo que también... ¿Dice esto por Carolina porque es la secretaria general o porque tiene la posibilidad? No, porque nosotros nos basamos en estadísticas. Nosotros, el que quiera caernos atrás, como dice el presidente, que mida. ¿Entiendes? El que quiera caernos atrás tiene que medir. Si usted no mide, empieza a decir cosas. Nosotros nos basamos en estadísticas. Y te puedo decir que hoy por hoy Carolina tiene una enorme aceptación en el distrito. Usted puede agarrar por allí, decir esto, decirlo, pero es una alcaldesa, diríamos, de alto nivel, de alta gama, dirían los muchachos modernos ahora. El caso de Andújar, ahí tenemos algunos desafíos, pero Andújar ha ido lidiando su tema en Santo Domingo Este. Tenemos dificultades en Santo Domingo Este, ok. Sin embargo, allí habrá un proceso de convención donde el partido va a elegir sus mejores candidatos y yo estoy seguro que esa es una alcaldía que la vamos a retener, que la vamos a conseguir y que llegaremos a consenso allí con el que resulte ganador de una convención. Habrá una convención y esa convención, el que la gane, va a recibir el apoyo de todo el electorado, de todos los aspirantes alcaldes y nosotros retenemos esa alcaldía. Vamos tras la conquista de Santo Domingo Norte, donde tenemos ahí algunos candidatos como Betty y como otro de nuestros amigos que están aspirando, que yo sé que van a dar la talla y podría ser que se lleve sorpresa incluso Santo Domingo Norte. En Santiago nosotros vamos tras esa cabeza también y yo sé que está cómodo por ahí, están afilando los cañones para que un aliado lo ocupe. Estamos por ahí gestando esa posibilidad. Otros
alcaldías grandes como Higüey, bueno, ya pasó a ser parte de nosotros Cholitín. En San Pedro de Macorís estamos muy bien, en Baní andamos bien, en San Cristóbal entiendo que ganamos también, así es que en San Juan de la Maguana es nuestra la alcaldía, o sea, ahí no habrá competencia, así es que yo creo que nosotros en Puerto Plata es una alcaldía que va bien también, que tiene sus números, que tiene su trabajo hecho, así es que yo creo que nosotros tendremos la mayoría de los municipios. En Santo Domingo Este, ¿Dio Astacio va a aspirar a la alcaldía? Está aspirando, sí. Estamos aspirando, ya hace tiempo que estamos en el ruedo, estamos declarados, eso no es una sorpresa para nadie, y no solo que estamos aspirando, sino que estamos liderando las encuestas. ¿Está por encima del actual alcalde? Estamos por encima del actual alcalde. Es doloroso decirlo, pero es así, es la realidad. También lo puede medir. El que quiera caernos atrás, que agarre y mida y diga cómo es que están las cosas, interna y externamente hablando. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa solo para hablar de sus aspiraciones. ¿Sería un honor? Sí. Porque nos concentramos en el presidente de la República. Vaya, bueno, como tiene que ser, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Como tiene que ser. Sí, como lo tiene que ser. importante del presidente de la República. Después todo lo otro lo vamos a resolver. Don Diego Astacio, gracias y excúsenos si en algún momento lo incomodamos, pero eso es parte, todo lo eso es parte de la dinámica. Eso es parte de la dinámica del programa. El hombre como que en el segundo round bajó la guardia. Te dejé tranquilo. Bueno, de verdad, gracias señores, gracias a don Diego Astacio. Ese es mi Lo dejé vida. tranquilo, El debate es mi vida. Así Señores, conversamos con don Diego Astacio, quien es director de la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad cristiana. Ya ustedes escucharon aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este. Suerte en ese proyecto político. Yo sé que trabaja mucho y tendrá sus resultados y sus frutos. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosi, quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.